Hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Saludos a todos, incluyendo a los que nos acompañan en internet. Este es el mensaje número 51, como escuchamos de antemano. Ya tenemos 50 sermones grabados, editados. Muchas gracias a los hermanos que trabajan en ese ministerio. Es un gran ministerio y la gente lo está mirando, lo están escuchando. Y entonces les animo que si pierden un domingo, no logran estar aquí por alguna razón, que va al internet el martes o el miércoles, y ahí está el mensaje de Dios para esta iglesia. No tenemos que perder lo que Dios nos quiere decir si no llegamos aquí los domingos. Pero hermanos, lo que extrañé la semana pasada, es bueno estar aquí en casa de nuevo, aquí en mi casa, la vid, su casa también. Y hoy el mensaje se titula El amor completo de Dios. El amor completo de Dios. El bosquejo está atrás de su boletín. Hay unos blancos ahí donde pueden escribir lo que falta para que se lleven ahí con ustedes el mensaje y lo pueden repasar esta semana, porque este mensaje es uno de gran importancia. Mis hermanos, toda la palabra de Dios es importante, pero hay ciertas verdades que si nosotros como hijos e hijas de Dios no entendemos, puede causar confusión, frustración, desánimo, y hasta unos pueden desviarse de la fe porque simplemente no entienden ciertas cosas de cómo Dios obra y quién Él es, quién nosotros somos. Vamos a estar en Jeremías capítulo 29. Búsquenlo en sus Biblias, Jeremías capítulo 29. Vamos a leer los primeros 14 versículos de este libro, de este capítulo. Y vamos a leer 14 versículos. Yo voy a leer de la Biblia de las Américas. Ustedes sigan a la vista donde están. Y vamos a ver lo que Dios nos quiere decir esta tarde. Dice así la palabra de Dios. Jeremías 29, empezando versículo 1. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos del destierro, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado al destierro de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de salir de Jerusalén el rey Jeconías y la reina madre, los oficiales de la corte, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los herreros. La carta fue enviada por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilquías, a quienes Sedequías, rey de Judá, envió a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, diciendo, y tomamos una pausa allí. Muchos nombres ahí, y si uno no conoce el contexto y el trasfondo, uno quizás no sabe exactamente lo que está sucediendo aquí. Aquí Jeremías está escribiendo lo que sucedió después de que Jerusalén y el reino de Judá fue destruido por Babilonia y el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y él vino y él tomó la ciudad de Jerusalén y se llevó al rey, se llevó a todos los nobles, todos los sacerdotes, a toda la gente que tenía algún tipo de posición o conocimiento o algún talento, se los llevó todos para Babilonia y dejó solamente a los más pobres y los más incapacitados en Jerusalén. Y esto fue el juicio de Dios contra su pueblo, que les había anunciado una y otra vez, profeta tras profeta. Y antes de eso, en su palabra, en Deuteronomio, en la ley, Él les decía que si ustedes no cumplen con la ley, va a venir juicio. Y los profetas que Dios mandaba uno tras otro, simplemente le estaba recordando de la palabra de Dios y nunca prestaron atención. Y al final, Dios mandó a Nabucodonosor a través de Babilonia a tomar a la ciudad de Jerusalén. Y la cosa más horrible en la mente de los judíos sucedió. Ellos perdieron la batalla, la pared fue derrumbada y el templo de Dios fue destruido. Ahora tienen que pensar que habían otras
veces, muchas otras ocasiones donde Jerusalén fue atacada por otros reyes y Dios siempre los liberaba. Jerusalén nunca fue tomada. Al norte, el reino de Israel fue destruida por Asiria. Y cuando vino a Jerusalén, Dios protegió a Jerusalén. Vinieron otros y Dios siempre protegió a Jerusalén. Y parece que los judíos llegaron a un lugar donde pensaban que nunca iba a ser tomada la santa ciudad de Dios. Y se quedaron con una fe, no tanto en Dios, pero en que esto nunca va a suceder. Y luego con Babilonia sucedió. Cuando uno lee el libro de Ezequiel, ahí uno se da cuenta que Dios mismo sacó su presencia del templo y dejó el templo. Él dejó Jerusalén antes de que fue tomada. Y entonces ahora Jerusalén cayó, el templo destruido y ahora el pueblo está sin su Dios, sin su presencia, sin su protección. Los mejores fueron llevados a una tierra extraña, al destierro. Y ahora el profeta Jeremías se quedó en Jerusalén con los poquitos que se quedaron. Y ahora él está mandando una carta a los que fueron llevados a Babilonia. Tiene que entender cómo funcionó el sistema en ese día. Aunque Nabucodonosor tomó Jerusalén, quitó las paredes, destruyó el templo, él todavía dejó un rey ahí en su lugar, pero era como una marioneta. El rey solo podía gobernar conforme la voluntad del rey Nabucodonosor. Era solamente para un show, como se dice en inglés. Él no tenía ninguna autoridad verdadera. Estaba bajo la autoridad de Babilonia. Y Dios le habla a Jeremías, le dice, manda esta carta a los sacerdotes, a los líderes, a los ancianos que están en Babilonia y diles esto. Y entonces ahora seguimos versículo 4, que era el mensaje de Dios para su pueblo que estaba en la tierra ajena. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed su fruto. Tomad mujeres y engendrad hijos e hijas. Tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas, y multiplicaos allí y no disminuyáis. Y buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado, y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están en medio de vosotros, ni vuestros adivinos, ni escuchéis los sueños que sueñan. Porque os profetizan falsamente en mi nombre, no los he enviado, declara el Señor. Pues así dice el Señor: cuando se le hayan cumplido a la Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Básicamente, Dios está diciendo a su pueblo: edifiquen casas, cásense, que sus hijos se casen y vivan en esa tierra ajena. Porque esto es de mí. Y van a estar ahí 70 años. Y no escuchen a las personas que les digan a ustedes: Dios nos va a librar. No escuchen cuando le digan: ten esperanza, Dios nos va a sacar de este lugar. Porque Dios dice: yo no los envié. Son falsos profetas. Ustedes se van a quedar ahí 70 años. Entonces, háganse confortables y vivan. Y muy interesante, yo subrayé este versículo 11.
9, 7. Buscad el bienestar de la ciudad donde os he desterrado. Imagínense, viene alguien, te roba de tu casa, de tu hogar, de tu tierra, te quita todo lo que tienes, te lleva a una tierra ajena, con una cultura diferente, un idioma diferente, te han robado todo, tratan de dar una nueva identidad y Dios te dice, ora por el bienestar de ese país. Dios, ¿qué? No te escuché bien, Dios. ¿Qué dijiste? Ama a tu enemigo. Ora por ellos. Porque si ellos son bendecidos, tú también vas a recibir bendición. Ahora, este no es un punto del mensaje, pero los que estamos aquí en este país de los Estados Unidos, si queremos el bienestar para nosotros y nuestros hijos, tenemos que orar por el bienestar de este país. Y la trayectoria, el camino de este país no es una buena. También un camino no muy bueno, hermanos. Tenemos que orar por el bienestar de este país, no solamente por nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para que ellos estén bien. Amén. Bueno, uno puede pensar, wow, esto es un poco fuerte. ¿Cómo puede Dios sacar a su pueblo de la tierra prometida, de Jerusalén, que pierden el templo, los lleva a una tierra ajena, pagana, y ahora dice, viven ahí y oren por ellos? Bueno, seguimos leyendo versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé, declara el Señor, y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro. Amén. Dios tiene un buen plan para su pueblo, así lo dice, ¿no? Muchos cristianos que ya tienen un poco de tiempo conocen Jeremías 29:11. Lo repetimos muchas veces cuando tenemos un problema, estamos en un apuro, en medio de una prueba, de una tentación. Yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes para bienestar, no para la calamidad, para darles un futuro y una esperanza. ¿Cuántos conocen ese versículo? Ahora, ¿cuántos sabían el contexto en que estaba? Oh, es que estaban en un lugar muy oscuro. Estaban sufriendo las consecuencias de su pecado. Estaban siendo disciplinados por su Dios, así como un padre disciplina a su hijo. Pero aún así, Dios les da esa promesa. Mi plan para ustedes es para un bienestar. Ustedes tienen que seguir viviendo, casándose, teniendo hijos para que sigan viviendo. Para que haya en 70 años una generación que pueda regresar a Jerusalén. Tengo un futuro para ustedes. Yo sé que ahorita se ve un poco negro, pero tengo un futuro, un plan para ustedes. Es un buen plan. Los amo, los quiero. Pero por 70 años tienen que pasar por esto. Bueno, pues, ¿qué aprendemos nosotros? ¿Qué aflicciones hay para nosotros? El primer punto ahí en sus notas, número 1. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Ahora, cantamos mucho y correctamente de la fidelidad de Dios. Aunque no somos infiel, Dios sigue siendo fiel, dice la palabra de Dios. Pero Dios es fiel no solamente en lo positivo, también en lo negativo. Las promesas de Dios, que si nosotros memorizamos su palabra,
la meditamos en ella y hacemos lo que está en ella, vamos a ser prosperados en nuestro camino. Una bella promesa. Si nos deleitamos en Dios, Él nos va a conceder los deseos de nuestros corazones. Qué bonita promesa y es verdad. Que si nosotros seguimos fiel en nuestra fe y perseveramos hasta el fin, vamos a recibir una corona de gloria. Qué galardón, qué promesa. Pero también hay promesas cuando no somos fieles. También cuando desobedecemos, Dios dice que ciertas cosas van a suceder. Y que si nosotros desobedecemos y seguimos en rebelión contra Dios, Él nos dice esto y el otro van a suceder. Y Dios es fiel a su palabra para lo positivo y lo negativo. Cuando obedecemos y también cuando desobedecemos. Pero a veces nos parece que, o nos gusta pensar que Dios es fiel solamente para las cosas buenas. Porque ¿a quién le gusta pensar en las cosas malas? En las consecuencias de decisiones que tomamos, en la disciplina del Señor. Si Dios se tarda en disciplinar a sus hijos, es porque Él es misericordioso. No porque Él acepta lo que estamos haciendo. Si nosotros vivimos en pecado, no tropezar una vez nos levantamos, pero vivir en pecado como Israel. El problema fue esto: Israel vivió en pecado por generaciones y generaciones y nunca buscaban a Dios. Y pensaban porque nada nos sucede, Dios siempre nos protege, estamos bien con Dios. Pero no fue el caso. Es que Dios es paciente y misericordioso. Busquen Jonás 4:2 en sus Biblias. Jonás está en unos libros después de Jeremías. Jonás 4:2. ¿Todos conocen la historia de Jonás? Dios lo llamó a ir a Nínive a predicar. Él no quería ir. Fue en un barco en la dirección opuesta. Vino en tormenta, lo echaron en la mar, un gran pez se lo comió, estuvo en el pez 3 noches, fue vomitado en la orilla de Nínive, fue y predicó, y todos en Nínive se arrepintieron. Ahora, ahí no termina la historia. Después que Jonás vio que Nínive se arrepintió, él se enojó con Dios. El profeta de Dios se enojó con Dios porque Nínive eran los enemigos de Israel. Y Jonás no le gustó que Dios perdonó a sus enemigos. Y él dice en 4:2, y oró al Señor y dijo: Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Jonás no quería predicar a Nínive porque él sabía que Dios es bueno, compasivo, lento a ira, rico en misericordia. Y Él siempre perdona a los que le buscan de corazón y se arrepienten de su maldad. Busquen 2 de Pedro 3:9. Acá es el final de la Biblia. 2 de Pedro 3:9. Aquí lo dice un poquito más directo sobre la razón por la cual a veces vivimos en pecado, o una familia, o una iglesia, o un país, y parece que todo va bien, y pensamos que estamos bajo la bondad de Dios, y estamos bien delante de Dios. No. Aquí dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento.
A veces Dios se tarda porque Él es paciente y quiere que todos se arrepientan y sean salvos. Y a veces nosotros no entendemos esta verdad y pensamos que, bueno, pues la vida sigue bien, porque obviamente estoy bien con Dios. Pero la realidad es la misericordia y la paciencia que de Dios, que no ha derramado su disciplina sobre nosotros si no estamos bien con Él. Dios es fiel a su palabra. Y tenemos que reconocer eso es igual para las bendiciones, pero también para su disciplina. Amén. El segundo punto ahí, otra lección de que aprendemos de Jeremías 29. Dios, y ya lo hemos mencionado, Dios disciplina a sus hijos e hijas. Dios disciplina a sus hijos e hijas. Busquen Hebreos 12. No está muy lejos de Segunda de Pedro, pero Hebreos capítulo 12. Vamos a empezar a leer en versículo 5. Aquí vemos, y el pasaje está larguito, pero siguen a la vista. Hebreos 12, versículo 5, dice así. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Básicamente lo que está diciendo aquí Hebreos 12 es esto. Si para nosotros se nos hace aceptable para un padre disciplinar a su hijo, ¿por qué se nos parece inaceptable cuando Dios Padre disciplina a sus hijos? Es el mismo principio. Un padre disciplina a sus hijos no para hacerlos sufrir. Un padre que ama a su hijo lo disciplina para que tenga una vida fructífera, para que aprenda que esto, hijo, no es bueno, pero esto sí. Esto te va a causar más daño que mi disciplina y por eso te lo doy, para que no sigas este camino y busques un camino donde tendrás éxito, no tendrás problemas y tendrás una vida mejor. ¿Quién no quiere eso para sus hijos? Dice, no tengas en poco, no menosprecies la disciplina del Señor. No te desanimes cuando Él lo hace, porque el Señor al que ama, disciplina. Si Dios no nos amara, nos dejara hacer lo que nos da la gana y sufriremos pérdida, destrucción. Pero Dios no quiere eso para sus hijos e hijas. Job 5:17, sin más quieren escribir la cita, pero dice Job 5:17, bienaventurado el que Dios disciplina. ¡Wow! Le voy a enseñar este versículo a mis hijos. Hijo, eres bienaventurado porque te estoy disciplinando. ¿Creen que me van a creer?
En el momento no, como dice Hebreos 12. En el momento de la disciplina hay tristeza, duele, no es agradable. Pero en su tiempo va a dar el fruto apacible de justicia. Me recuerdo cuando era niño, que cuando me enfermaba y tenía tos, me asustaba. No por la tos, pero por el jarabe que me iban a dar por la tos. No era como hoy en día que hay sabor de chicle y de uva y de fresa. No. Este era el Vicks 44, el Vicks 44. Era negro. Y lo veía y me daba asco. Y estaba yo en mi cama y tenía una tos y estaba tratando de toser en la almohada para que mi mamá no me escuchara. Y yo viendo si entraba en la puerta o veía ahí la sombra de los pies en el pasillo. Ay, Señor, que no me escuche la tos mi mamá. Y después pasaba el tiempo y pensé, ok, no me escuchó. Y de repente, boom, abre la puerta. Y tiene en una mano el Vicks 44, en la otra en la cuchara. Y dije, ay, Señor, no me escuchaste, me faltó fe. Y dije, hijo, ten. Dije, mami, no quiero, mami, no quiero. Te va a hacer bien, hijo, te va a ayudar a dormir. Mami, no quiero. Pero me la tomé y me sentí peor. Y después, mami, dame agua. No, si tomas agua no te va a cubrir la garganta y no va a funcionar. Dijo, oye, pues esto es tortura. Así me sentía. Y cuando tocaba a mi hermano, oraba por él. Y así es la disciplina. No nos gusta, siente feo, nos duele, hace sentir uno como que está recibiendo algo malo de parte de Dios. Y uno dice, oye, Dios, pensé que eras amor. Pero al que Dios ama, Dios disciplina. ¿Para qué? Para nuestro bien. Así como un padre lo hace, como una madre lo hace. Busquen el libro de Proverbios. Vamos a ver unos versículos ahí, varios, para que vean cómo la disciplina es amor. Proverbios, empezando capítulo 3. A veces nos falta disciplina en nuestras familias y luego recogemos lo que hemos sembrado. Proverbios 3, 11 y 12 dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezca su reprensión, porque el Señor a quien ama, reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Cuando Dios nos disciplina, a veces la reacción natural, la reacción humana es esta, enojarse con Dios. Nos enojamos con Dios. Y le echamos la culpa a Él por nuestro sufrimiento. Y luego entonces no queremos tener nada que ver con Dios. Queremos dejar la iglesia, dejar de orar, dejar de leer la Biblia, dejar de servir. Porque estamos enojados con Dios porque Él me hizo esto. Yo sé porque yo lo he hecho. Lo hice como niño. Cuando mis padres me disciplinaban, yo les decía, ya no te quiero, mami. Para hacerla a ella sufrir. ¿Quién? Yo fui el único. Me voy de la casa, mami o papi. Van a ver. Fui el único. Y lo hacemos porque somos niños y nos dolió, nos quitó este privilegio y nos enojó. Pero ¿quién se lo mereció? Por esas acciones incorrectas. Y el Padre que ama, disciplina. Dios nos ama, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama, disciplina. Otro versículo, Proverbios 5, 23. Dice Proverbios 5, 23. Morirá por falta de instrucción y por su mucha necedad perecerá.
Si uno no recibe instrucción, disciplina, uno se queda necio, morirá. Va a caer en destrucción, en vida destructiva, va a tener una vida disfuncional. ¿Han visto ustedes gente así, familias así? Por falta de disciplina. Proverbios 13, 24. Busquen Proverbios 13, 24. Dice aquí sobre la disciplina, la palabra de Dios. El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Wow. Ahí nos podemos quedar ahí una hora platicando sobre la disciplina, pero no lo vamos a hacer. Pero básicamente aquí está diciendo, si tú no quieres a tu hijo, no lo disciplines, que ellos hagan lo que le da la gana. Que corran, que hagan eso, que digan, que tiren, y no le dicen nada cuando es algo incorrecto. Que mientan, no, está pequeño, no entiende, no, que no tenga respeto a los padres o a los maestros. No, está pequeño, no entiende, está creciendo. No, ¿qué dice? Otra versión, ¿saben qué dice lo que es? El que detiene el castigo a su hijo aborrece. A veces decimos que es por amor que no lo disciplinamos. No. Si no lo disciplinas, aborreces a tu hijo, dice la palabra de Dios. Entonces lo opuesto también es verdad. Si amas a tu hijo, lo disciplinas. Si no lo amas, lo dejas en paz. Dios nos ama y por eso, como Dios es amor, Él nos... Oh, ya le agarraron la onda, ¿eh? La disciplina es amor y por eso Dios disciplina a sus hijos. Él es fiel a su palabra. Y el último punto, el plan de Dios es para nuestro bien. El plan de Dios es para nuestro bien. Regresando a Jeremías 29:11, ¿verdad? Ese versículo ya lo conocemos muy bien, que tiene un plan para nosotros, para nuestro bien, un futuro, una esperanza. Dios no quiere que nos quedemos destruidos. Él nos ama. Podemos también pensar en Romanos 8:28, que dice que todo Dios lo hace, lo permite para el bien de quienes a Él lo aman. Otro versículo también muy bonito. Pero a veces las cosas que Dios permite en nuestras vidas, a veces es disciplina. No cada problema que tenemos es disciplina. Vamos a aclarar eso. Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días para ser probado por Dios. No fue disciplina, fue una prueba. Jesús nunca pecó, nunca fue disciplinado, pero sí sufrió tentaciones y pruebas, ¿verdad? No todo sufrimiento que sufrimos, no cada enfermedad, problema, tentación es disciplina. Es cuando desobedecemos a Dios y no cumplimos con lo que sabemos que debemos de hacer que Dios nos disciplina. El apóstol Pedro dice que si sufrimos, mejor sufrir por hacer el bien y no hacer el mal. O sufrimos por Cristo o sufrimos por desobediencia. Y la Biblia dice, si van a sufrir, sufran por hacer el bien, porque ahí hay bendición, hay galardón, hay crecimiento espiritual, hay fruto. Cuando sufrimos por disciplina, es corrección para que volvamos al camino de Dios, para que haya fruto. Entonces no confundamos. Pues pastor, ¿cómo sé si es disciplina o es una prueba? Evalúa tu vida, eres un adulto. Tú sabes si estás bien con Dios o no. Y si estás inseguro o insegura, algo muy fácil que pueden hacer para que Dios se los revele la verdad. Ponte de rodillas y pregúntele a Dios. Dios, ¿es esto una prueba? ¿Hay algo mal en mi vida? ¿Es esto disciplina? Dios, no sé. Pero en mi vida, por lo menos en mi experiencia, yo casi nunca he tenido que hacer esa pregunta. Porque yo sé cuando estoy mal.
el Espíritu Santo me enseña, hijo, estás mal. Le voy a contar un testimonio de cuando Dios me disciplinó a mí. Yo estaba en la universidad, era mi segundo año y me gustaba esquiar. Aprendí mi primer año y ahora el segundo año pagué para mi boleto para todo el año. Y fui en mi primer día en enero que se podía ir a esquiar, fui con un amigo mío. Íbamos a ir juntos. Y esa mañana me levanté temprano y Dios me dijo el corazón, el Espíritu Santo, hijo, ora, búscame antes de alistarte. Dije, no, Dios, quiero ir a esquiar. Me terminé de alistar con todas mis botas y mi abrigo y todo. El Espíritu Santo, hijo, ora, búscame antes de buscar esta cosa. Dije, sí, Señor, después quiero llegar temprano, no quiero llegar tarde. Llegué a mi carro, hijo, ora, no oré. Recogí a mi amigo, se tardó un tiempo de bajar. Hijo, ora. Dije, Dios, ya déjame molestarme. Y me dejó de molestar. Llegamos a la montaña, parqué el carro, subimos el lift y estoy bajando, estoy yendo muy rápido porque era yo muy bueno, ¿verdad? Y luego hubo una rama donde yo iba. Era un lugar amplio, no era angosto, era como así amplio. Y pensé, esto va a ser fácil, voy alrededor de la rama y sigo adelante. Pero cuando volteé, pegué un pedazo de hielo y me resbalé. Ay, no hay problema, estoy resbalando, uno tiene que poner sus skis en la nieve y uno se va parando. Pero como era hielo y no nieve, cuando mi esquí tocó el piso, me paró inmediatamente. Ahora estaba yendo como 40, 50 millas por hora. ¿Y qué crees que pasó? Paré y dije, wow, eso fue raro. Me paré y me caí. Dije, uy, qué raro. Me paré otra vez y sentí un dolor por toda la pierna y me caí y empecé a gritar. Y la primera cosa que vino a mi mente fue, hijo, no me buscaste esta mañana. Y yo dije, ay, Señor, perdóname. Me bajaron, fui al hospital, me rompí el pie. No pude esquiar el resto de ese año, ni manejar. Estuve yo en crutches por 8 semanas, en la nieve, en el hielo, en un lugar muy peligroso para eso. Pero aún en esa disciplina del Señor, Él tuvo gracia sobre mí. Porque ahora, como yo estaba en muletas, tenía más tiempo porque no estaba esquiando, decidí ir a un estudio bíblico. Y ahí encontré unos amigos nuevos. Y ahí Dios empezó a enseñarme muchas cosas a través de estas nuevas amistades. Y le di gracias a Dios porque Él fue misericordioso conmigo. Y entonces, aunque no pude esquiar, Dios me quitó eso porque yo lo puse antes de Él. Porque yo decidí que eso era más importante que Dios. Y unos dirán, una historia bonita, y lo compartí con unos hermanos. Dije, Dios me disciplinó porque no oré. Y me dijeron, Dios no hace eso. No, fue un accidente, no lo pienses así. Yo dije, no, yo conozco a mi Dios, conozco su palabra, yo desobedecí. Y la primera cosa que vino a la mente fue eso fue el Espíritu Santo. Y aún así, fue la gracia de Dios porque puede haber rompido no solamente mi pie, mi rodilla, todos, mi pierna puede haber subido para arriba, puede haber yo muerto. Y nomás fue mi talón que se rompió. Dios es lento para la ira, Él es misericordioso. Y ahora en su disciplina, Él tiene un plan para nuestro bien. Y ahí les puedo decir que mi vida ahí en la universidad empezó a cambiar por la misericordia y la disciplina de mi Dios. Pero nos toca hacer algo. Dios está ahí, Él dice, búsquenme de todo corazón. Pero a nosotros nos toca buscarle a Dios con todo el corazón. Cuando viene la disciplina de Dios, o nos podemos enojar con Dios y alejarnos de Él más, o lo podemos buscar de todo corazón y recibir su misericordia, su amor,
su cariño, ser restaurados y empezar a caminar con Dios una vez más, aun si es con muletas. Porque es mejor así que estar sin Dios. Jeremías 29, aquí terminamos, regresando a nuestro texto bíblico. Jeremías 29, empezando versículo 12. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Amén. Puestos de pie, vamos a orar. Voy a pedir que todos cierren sus ojos, que todos inclinen sus rostros. Recuerda que Dios es fiel a su palabra. Él es fiel en decir que si tú vienes a Él arrepentido de tu pecado, con fe en Cristo Jesús, serás salvo. Pero su palabra también es fiel. Si llega el momento que te mueres sin Cristo en tu vida, vas a ser separado de Dios por toda la eternidad. Su palabra es fiel. Pero el plan de Dios es para tu bien. Y su plan para tu vida, si no tienes a Cristo, es Cristo Jesús. Entrégate a Cristo. Deja tu vida atrás y recibe la vida nueva que puedes tener en Cristo Jesús. Él quiere que empieces hoy. Si eres un cristiana aquí y sabes que no andas bien con Dios, Dios te está llamando. Arrepiéntete de cualquier cosa donde tú ya sabes que no estás bien. Puede ser algo pequeño, puede ser algo grande, no importa, te impide la paz y el gozo de Dios en tu vida. Si Dios te ha disciplinado, no rechaces a Dios, Él te ama. Vuelve a Dios. Él siempre recibe a los humildes arrepentidos con brazos abiertos. Él quiere y Él desea tu bien. Él te ama. Búscalo de todo corazón.